que tenemos el mediastino. El mediastino está compuesto por la caja torácica, las costillas, la columna y el esternón. Debemos de conocer los límites de nuestro mediastino para saber qué área vamos a ir explorando. Hay que recordar que la región de las aurículas es más anterior y la aurícula derecha está, vamos a evaluar del lado derecho, la región paraesternal derecha, específicamente segundo espacio intercostal, cuarto espacio intercostal. A partir del segundo, sí. Segundo espacio intercostal derecho, ahí empieza la localización de la aurícula. Entonces debemos ubicarnos en nuestro mediastino para saber qué región estamos evaluando. Bueno, para evaluar el área cardiovascular podemos hacerlo con el paciente sentado. En algunas patologías vamos a explorar mejor con el paciente en sedestación, el paciente sentado. Podemos hacerlo con el decúbito supino cuando el paciente está acostado. Vamos a ver también que hay algunas patologías que vamos a necesitar colocar al paciente en el decúbito lateral izquierdo. ¿Cómo también se llama el decúbito lateral izquierdo? Decúbito lateral del machón. Es el decúbito lateral izquierdo. También podemos pedir al paciente que esté sentado y que tenga una leve inclinación hacia adelante. ¿Sí? Pues todas esas posiciones vamos a ir solicitando al paciente de acuerdo a nuestra sospecha diagnóstica. Mientras vamos evaluando siempre primero el decúbito supino, paciente acostado. A medida que vamos evaluando, si encontramos algún hallazgo patológico, vamos a ir modificando la posición del paciente para confirmar o descartar nuestra sospecha diagnóstica. Luego tenemos dos tipos de inspección. Tenemos la inspección estática y la inspección dinámica. Bueno, en la inspección estática tenemos todo lo que vamos a evaluar en el área cardiovascular, en nuestro pericular central. El resto va a ser para el periférico. Bueno, inspección estática del tórax. Vamos a ver el estado de la piel, el estado de las partes blandas. Vamos a ver si hay circulación colateral. ¿Recuerdan lo que son las circulaciones colaterales? Son las dilataciones venosas que podemos ver en el abdomen o podemos ver en el tórax, también en algunas patologías. Entonces, eso también debemos de observar en la inspección. Luego, la dilatación superficiales de las arterias. Y vamos a ver si existen masas pulsátiles. Masas pulsátiles dice que se expanden con cada contracción del tórax. Son masas pulsátiles rítmicas. ¿Cuáles son esas masas pulsátiles que se correlacionan con cada latido cardíaco? Los aneurismas. En personas muy delgadas, los aneurismas pueden confundirse con tumoraciones. ¿Cómo vamos a hacer diagnóstico diferencial? Con el examen físico. A la palpación vamos a percatarnos de que tiene un latido. Recuerden que el aneurisma es una malformación arterial, entonces tiene latido que coincide con cada latido cardíaco. Sería fácil todos absolutamente Sí, con las sístoles sobre todo. Entonces, en nuestra inspección estática vamos a ir viendo todo eso. Luego vamos a pasar a la inspección dinámica. ¿Qué es lo principal en la inspección dinámica? El choque de punta. ¿Recuerdan lo que es el choque de punta? O latido de máximo impulso. Es
esta contracción es el latido que podemos percibir en el ápex, en el vértice del corazón. Lo normal en personas adultas jóvenes es no ver y tampoco palpar. En ictus cordis, el choque de punta, podemos ver y podemos palpar. O podemos no ver, pero sí podemos palpar. Lo normal es no ver, no palpar en personas adultas jóvenes. Normal no ver. No ver y no palpar. Quando você encontra esse achado? Es patológico. Patológico? En adultos mayores puede ser ya fisiológico. Então, pessoas como nós outros? No, no hay que ver, no hay que ver, no hay que palpar. Hay ciertas situaciones en que se puede ver y palpar en una persona joven después de una actividad física intensa. Eu peguei normal. Todo o tempo. Hay que ver qué es lo que estás viendo. Bueno, después, en la región precordial podemos ver otro tipo de latidos, que pueden ser por dilataciones arteriales, puede ser por aneurismas, puede ser por estenosis valvular específicas, por hipertensión pulmonar también podemos ver ciertos latidos, sobre todo en la región paraesternal izquierda. En segundo espacio, si vemos un pequeño latido, es probablemente que se deba a una hipertensión pulmonar. Entonces debemos de observar. No es normal ver latidos. Vai observar isso. Sí, se ve un pequeño latido. Les voy a mostrar un video después. ¿Está bien? Bueno, luego tenemos el latido epigástrico, que siempre es patológico. El latido epigástrico siempre es patológico. Cuando podemos ver en personas muy delgadas, se puede palpar un leve latido epigástrico, que es de la aorta descendente, que se puede palpar. Pero cuando vemos, es patológico, no es normal. Eso es un aneurisma de la aorta descendente, sí o sí. Bueno, el latido choque de punta es el levantamiento que podemos ver en el lugar que se corresponde con el ápex del vértice del ventrículo izquierdo, donde vamos a encontrar quinto espacio intercostal izquierdo en la línea media clavicular. Esa es la ubicación normal del vértice del ápex cardíaco. Bueno, tiene una medida específica que tiene que tener la extensión de una yema del dedo. Debemos siempre, cuando observamos, debemos de medir. En tu caso, hay que medir la extensión. Si es que estamos viendo cuántos años. Quanto é isso? Sí. Eu tenho. No, tu edad. Minha idade? 46. Vou fazer 46 agora. Vamos a ver. Personas, es normal no ver ni palpar hasta los 30 años. Pasado los 30 años, podemos palpar, pero debe de tener una medida, un tamaño, una distribución normal. Cuando salimos de eso, ya es patológico. Bueno, cuando vamos a evaluar choque de punta, la posición que le vamos a pedir al paciente es que esté sentado en sedestación. Bueno, la localización ya dijimos, quinto espacio intercostal izquierdo, línea media clavicular.
es más visible en personas delgadas que en personas con sobrepeso por la masa, por el tejido graso. Es más fácil observar en hombres que en mujeres. En las mujeres por las mamas muchas veces es un poco más difícil de observar. Bueno, en los niños vamos a encontrar en el cuarto espacio intercostal izquierdo, adulto quinto espacio intercostal. En el anciano podemos encontrar en el sexto espacio intercostal izquierdo. ¿Por qué? Por el remodelado cardíaco, se va a ir desplazando. Y el tamaño debe tener de 2 a 3 centímetros de diámetro. El latido debe de ser hacia afuera. Debemos de palpar sístole y debemos de palpar el latido. Tiene que coincidir con la sístole. Y el parámetro que usamos es el tamaño de un pulpero, de toda una yema de dedo. Ese es el tamaño que debe de tener. Entonces, cuando vemos, debemos de palpar y medir más o menos. Hay casos en que se puede extender más. A veces se puede palpar en toda la extensión del dedo flexible, ¿sí? Pero lo normal es solamente el tamaño de la yema del dedo. Una vez que percibimos, podemos palpar, debemos de contar cuántos latidos se perciben. Lo normal es que coincida con la frecuencia cardíaca. Si tenemos un déficit de pulso, lo más probable es que tampoco coincida el choque de punta con la frecuencia cardíaca. Bueno, los latidos deben de tener la misma distancia uno de otro, debe de ser un ritmo regular. Vamos a tener ciertas variaciones fisiológicas, empíricos, en pacientes muy pequeños. Podemos no encontrar en el quinto espacio intercostal, podemos encontrar un poco más arriba. En obesos podemos encontrar desplazado también. En las embarazadas también podemos encontrar un poco más arriba. Mientras mayor sea la gestación, va a estar un poco más desplazado, porque el diafragma va a desplazar también al corazón. Entonces es normal que el ictus cordis se desplace hacia arriba. Bueno, entonces en las embarazadas podemos encontrar más arriba y más por fuera. Podemos no encontrar en la línea molecular media, puede estar un poco más desplazado también, pero no va a ser un hallazgo patológico. Y en los pacientes muy altos y delgados vamos a encontrar más por debajo. Y podemos encontrar por dentro de la línea media clavicular. Debemos de verificar entonces cuando encontramos la contextura del paciente. Entonces, si es un paciente, encontramos el ictus cordis en el tercer espacio intercostal, podemos pensar que es algo patológico. Pero ¿qué pasa? El paciente tiene 1,50 de estatura, entonces para él es normal. O podemos encontrar en el sexto espacio intercostal, pero el paciente tiene 1,80 o 1,90, para él es normal. Siempre hay que tener en cuenta el contexto del paciente. Bueno, ¿cuándo podemos encontrar el ictus cordis desplazado hacia arriba? En todos los casos que desplacen el diafragma. Cuando el diafragma se desplaza o la tráquea se desplaza, también vamos a
encontramos el ictus cordis en el sexto espacio intercostal, en un paciente hipertenso, es patológico. Bueno, entonces, el ictus cordis puede desplazarse hacia arriba o puede desplazarse hacia abajo. Puede desplazarse demasiado a la izquierda, no estar en la línea clavicular media, puede estar en la línea axilar anterior, más hacia la izquierda. ¿Cuándo vemos eso? Cuando también tenemos una hipertrofia del ventrículo izquierdo muy importante, o cuando el paciente ya está en una cardiopatía dilatada, el tamaño del corazón está muy aumentado, entonces eso también desplaza el ictus cordis. Bueno, cuando tenemos derrame pleural o un neumotórax derecho, derrame pleural derecho, neumotórax derecho, va a desplazar todo nuestro mediastino hacia la izquierda. Toda la presión aquí va a desplazar, va a empujar, va a comprimir, eso también va a desplazar el ictus cordis. O cuando tenemos una fibrosis pulmonar izquierda, hay que recordar que el tejido fibrótico lo que hace es como contraer todas las estructuras adyacentes, las estructuras cercanas. Entonces, si hay una fibrosis pulmonar, también va a contraer y va a desplazar nuestra silueta cardíaca. Y lo mismo puede estar por delante de la línea axilar, de la línea clavicular media, hacia la derecha de tus cordis. Por los mismos procesos, todo lo que sea del corazón izquierdo que genere compresión va a desplazar hacia la derecha. Bueno, y tenemos el latido normal y luego tenemos los patológicos. Lo normal es lo siguiente: sístole y yo puedo percibir la contracción. Se percibe como un latido un poco superficial, no debe de ser muy intenso cuando es normal. Entonces, sístole y yo percibo, sístole y percibo. Cuando tenemos un latido negativo, cuando esa contracción es inversa, yo puedo sentir, yo voy a palpar y voy a sentir el latido, la punta del dedo, voy a sentir el latido. Pero ¿qué es lo que pasa? Que yo voy a sentir ese latido, pero no en sístole. Sístole yo no siento nada, y luego siento. ¿Por qué? Porque hay una contracción inversa. El latido con la sístole se genera, pero por dentro, por una hipertrofia. Generalmente ocurre cuando la hipertrofia del modelado cardíaco está en sus fases iniciales. Entonces, lo normal es que coincida con la sístole. Si no coincide con la sístole, es un latido negativo, que es un latido que se está produciendo de forma inversa, por dentro. Bueno, luego tenemos el latido en cúpula o latido de Barr. Hay que recordar que los latidos, el pulso debe tener una cierta amplitud. El latido que percibimos debe tener una amplitud y no debe ser muy intenso. En el latido en cúpula lo que ocurre es un latido muy intenso y un latido brusco. Es como si vamos a percibir como un choque intenso y breve, muy breve. Eso debe tener una duración. Debemos de percibir cuando inicia y cuando termina. El latido en cúpula no, el latido en cúpula es intenso y breve. Intenso y breve. Ese es el latido en cúpula. Luego tenemos el latido en escalera. Cuando tenemos latido en choque de punta en escalera, se puede ver mucho en la dilatación, en la fase dilatada ya, de las cardiopatías. Una dilatación del ventrículo izquierdo va a generar un latido en escalera. ¿Por qué? Porque ya no hay tono muscular. El corazón se contrae de forma más débil. Es un latido un poco más superficial y generalmente se puede percibir como dos latidos.
sino es en la diástole, entonces es más leve. Pero como no tiene la fuerza, porque la silueta está muy aumentada, la pared del miocardio está muy fino, se percibe diferente. Son como dos latidos. Y luego tenemos el latido universal, que vemos comúnmente por hipertrofia del ventrículo izquierdo y también en insuficiencia aórtica severa. El latido universal es lo más común de ver. Y se puede ver perfectamente cómo el latido se levanta, sobresale. Eso es un latido universal. Lo normal es ver de forma leve, como un latido, pero cuando hablamos de latido universal es eso. Hay una pequeña sobreelevación con cada sístole. Pueden ver la contracción. Esa contracción debe corresponderse, debe ser sincrónica con cada sístole. Ver en esta magnitud, por lo general, es patológico. ¿Cuándo podemos ver de esta magnitud? En un paciente después de mucha actividad física. Pero después va a pasar. Cuando es patológico ya no pasa, es constante. Y luego tenemos este es cuando hablamos de que es negativo, porque podemos ver el latido, ¿ven? Podemos observar el latido, pero a la hora de palpar nosotros no vamos a palpar en la sístole, vamos a palpar después. A la inspección es difícil de diferenciar, pero para eso vamos también a palpar y luego vamos a medir. ¿Ustedes creen que este latido va a tener solamente un pulpejo de dedo? Va a tener más. Entonces debemos de palpar y tomar una medida. Inclusive ese latido va a tener más de 3 centímetros de diámetro. Este latido vamos a terminar de palpar, porque miren, desde aquí, más o menos hasta aquí, va a tener 2. Vamos a necesitar 2 pulpejos de dedo para poder medir el diámetro. Bueno, luego vamos a observar también otro tipo de latidos patológicos. Podemos ver en el segundo espacio intercostal izquierdo, que ya les mencioné, que si vemos ese tipo de latido más arriba, segundo espacio intercostal paraesternal izquierdo, va a ser una hipertensión pulmonar. Luego, si vemos en el segundo o tercer espacio intercostal derecho, que tenemos ahí, tenemos nuestro foco aórtico. Entonces, si vemos latido en ese espacio que corresponde al foco aórtico, puede ser un aneurisma de la aorta ascendente. Bueno, luego podemos tener otro tipo de latidos en otras distribuciones, que pueden ser las arterias intercostales o las arterias mamarias. Luego tenemos el latido
epigastrio, que aparte del latido a la auscultación también tiene un soplo, ese es un aneurisma de la aorta abdominal. Podemos tener solamente soplo en esa región abdominal, pero no hay latido. Eso puede ser una insuficiencia de la válvula aórtica. Hay que recordar que la insuficiencia, la estenosis, la calcificación de la válvula aórtica se puede auscultar en todos los demás focos, pero con mayor intensidad en foco aórtico. Incluso se puede auscultar en epigastrio. También se ausculta en las carótidas, región carotídea, cuando es una afectación de la válvula aórtica. Podemos tener pulso hepático, que nos habla de una insuficiencia cardíaca congestiva derecha. Y cuando tenemos aumento del ventrículo derecho, también hay un pequeño latido que se puede percibir, que es el latido de Bloom, que puede estar de la línea clavicular media de forma más interna. Y el latido ese es el latido epigástrico. Dependiendo del nivel del aneurisma, se puede localizar bien en epigastrio o un poco más por debajo, pero siempre por encima de la cicatriz umbilical. ¿Y qué es lo característico? ¿Cómo vamos a diagnosticar? Aparte del latido, el doctor les enseñó cómo se palpa un aneurisma de aorta. Para palpar un aneurisma de la aorta, en este paciente, en el cúbito supino, yo voy a colocar palpamos así. Está la tumoración. En un extremo de la tumoración coloco una mano y en el otro extremo coloco la otra mano. Y lo que yo voy a buscar es que el latido desplace no solamente mis manos, sino que ocasione una pequeña abertura. Entonces, con cada latido, esto es lo que vamos a observar: una separación de las manos con cada latido. Por eso hay que apoyar las manos bien superficialmente, sin hacer fuerza ni presión. El latido es lo que debe de desplazar. Bueno, luego vamos a palpar también la región precordial. ¿Dónde vamos a palpar? Vamos a palpar por debajo de las clavículas, con las manos cruzadas sobre el paciente. ¿Y qué es lo que vamos a buscar? Vamos a buscar frémitos o vibraciones que puedan ser patológicas. Y vamos a hacer lo mismo, vamos a palpar por debajo de las clavículas y también por debajo de las apófisis sifoides, siempre con las dos manos, la palma llena, quiere decir que debemos de apoyar todas las manos sobre el paciente.
Ya cuando hay un soplo cardíaco 4, 5 sobre 6, hasta 6. Hay clasificaciones que clasifican el soplo cardíaco en 4 intensidades y otras clasificaciones que clasifican hasta en 6 intensidades. Cuando el soplo cardíaco es más intenso, se siente como una pequeña vibración. En un paciente con una estenosis aórtica severa, con un soplo audible también en carótidas, si nosotros palpamos la región precordial, vamos a sentir como una vibración en cada sístole. Máximo 6. ¿Cómo? Máximo 6. 6 es lo máximo, a partir de 4 ya podemos tener. Entonces, si al palpar la región precordial sentimos como una vibración, recuerden que lo primero que vamos a hacer es inspección, palpación. Sentimos como una vibración en cada sístole. Al auscultar debemos encontrar soplo cardíaco. Cuando el soplo es muy leve, no vamos a sentir esa vibración. Ese thrill cardíaco no hay. Pero cuando el soplo es más intenso, sí. ¿Dónde vamos a encontrar esto? Podemos encontrar en el vértice. Si estamos con un soplo mitral, podemos encontrar el vértice. Si es un soplo aórtico, vamos a encontrar en la base del corazón. Si es una estenosis aórtica, también vamos a palpar en la región carotídea. También podemos palpar en la región sifoide, por debajo de la apófisis sifoide. Es muy característico, es muy fácil de palpar. Parece como el ronroneo del gato. Se siente más o menos así, esa misma vibración de tocar un gato cuando está ronroneando. Hace como una pequeña vibración. Y es muy similar a lo que se puede palpar con cada sístole. Bueno, luego tenemos, voy a decir algo aquí que me llama la atención. Bueno, otro latido que se puede palpar es el ritmo de galope. El ritmo de galope es patológico. Se puede palpar. Y es el latido intenso y rítmico, que también se puede auscultar y es idéntico al galopar de los caballos. El día que ausculten y lo que auscultan les recuerda al galopar de los caballos, ese es un ritmo de galope, es idéntico. Y también podemos palpar. No es, cuando nosotros palpamos, no es porque el paciente está taquicárdico. Lo que se palpa es el ritmo de galope. Luego podemos tener también el frémito o el roce pericárdico, que también se palpa. Y también son vibraciones. Es similar al trill, pero el trill se palpa cuando tenemos soplos cardíacos. El frémito vamos a palpar cuando tengamos inflamación del pericardio. En una pericarditis podemos palpar frémito cardíaco.
La localización más frecuente es tercer y cuarto espacio intercostal izquierdo. ¿Y cómo vamos a palpar? En este caso sí, vamos a apoyar la palma y vamos a comprimir. Si al comprimir sentimos esa vibración, eso es un freno. ¿Y cómo? ¿Cuál es la diferencia? Que vamos a palpar esa vibración en la sístole y en la diástole, con mayor y con menor intensidad de acuerdo a qué tiempo estemos palpando. Doutor, então, a parte que temos uma inflamação Frénico. Y la diferencia es que para palpar el frénito debemos de apoyar la mano a nivel del tercer y cuarto espacio y comprimir, presionar, hacer una pequeña presión, y ahí es cuando se siente el frénito. que é uma vibração. Es una vibración también, pero vamos a percibir en esa condición, apoyando en el tercer y cuarto espacio intercostal y realizando una pequeña compresión. Hay que comprimir la mano, hay que apretar esa zona. Y es ahí cuando sentimos. Y es la manifestación de procesos inflamatorios. Bueno, la percusión no es muy útil. Cuando percutimos nosotros, cuando hacemos una percusión, lo que buscamos es delimitar un órgano, pero hay que recordar que el corazón es un órgano sólido con cavidad hueca. Entonces, la percusión de la silueta cardíaca no es muy útil para delimitar el tamaño de la silueta cardíaca. En este caso no. Si percutimos el abdomen para delimitar el tamaño del hígado, por ejemplo, sí. O si percutimos a un paciente que estamos con una sospecha de un derrame pleural, también va a ser útil. Podemos delimitar, pero para la silueta cardíaca no. No es la percusión para delimitar el tamaño de la silueta cardíaca, no es muy útil. Bueno, lo que sí deben de saber bien es la ubicación de los focos de auscultación. Y tenemos foco aórtico, segundo espacio intercostal parasternal derecho. Foco pulmonar, segundo espacio intercostal parasternal izquierdo. Después tenemos quinto espacio intercostal parasternal izquierdo, tenemos el foco tricuspidio, y en el mismo espacio, en la línea clavicular media, tenemos el foco mitral. Y en algunos casos se puede auscultar un pequeño foco accesorio, que es un foco aórtico accesorio. Vamos a encontrar en el tercer espacio intercostal parasternal izquierdo. Doutora, quando nós temos uma escuta nas aulas de escutas, vamos estar em frente do quê? Generalmente una estenosis. Estenose. La mayor parte de los soplos son por estenosis. Las estenosis pueden ser por causas congénitas o pueden ser por calcificaciones en personas adultas.
llenado, es un poco más suave. Si auscultamos un soplo en la sístole, es un poco de eyección y casi siempre es izquierdo. Por lo general, yo hasta ahora no ausculté ningún soplo diastólico en foco mitral, por ejemplo. Siempre todos los que yo ausculto son sistólicos en foco mitral. Pero en foco aórtico sí ya llegué a auscultar soplos diastólicos. También sistólicos. ¿Alguien puede buscar a María? Porque no me responde. Voy a llamar a la asistencia. Já peço subir para adiantar o processo. Amor de Deus, gente, muito bem. Bueno, si buscamos auscultar el primer ruido cardíaco, vamos a auscultar preferentemente y mejor en foco mitral. Entonces, para aprender a auscultar primer ruido cardíaco, debemos de auscultar bien en foco mitral para identificar el tipo del sonido. Es un tono más bajo y más largo. Para auscultar el segundo ruido cardíaco, ¿cuál es el segundo ruido cardíaco? Es la diástole. Primer ruido es sístole. Segundo ruido, diástole. Para auscultar la diástole, vamos a auscultar foco aórtico y pulmonar. Eso es para empezar. Entonces, en la práctica, cuando estamos empezando la auscultación, todavía no podemos distinguir las características de los ruidos cardíacos. Entonces, para aprender a auscultar primer ruido cardíaco, vamos a auscultar foco mitral. Para aprender a auscultar segundo ruido cardíaco, vamos a auscultar foco aórtico y pulmonar. Y es muy característico, el segundo ruido es mucho más breve. Es un poco, impresiona un poco más intenso, pero es más breve. A la auscultación se percibe perfectamente cuál es de mayor duración y cuál es el de menor duración. Mayor duración, primer ruido cardíaco. Menor duración, segundo ruido cardíaco. Bueno, y también debemos de tener un pequeño silencio entre el primer y el segundo ruido cardíaco. Hay un pequeño silencio, hay como una pausa cardíaca. No vamos a escuchar ruido tras ruido. Hay un tiempo determinado que permite diferenciar cuál es primero y cuál es segundo. Luego podemos tener ruidos accesorios, que son el tercer ruido y el cuarto ruido. El tercer ruido cardíaco generalmente se ausculta como un sonido del final del llenado del ventrículo. Entonces vamos a auscultar después del segundo ruido cardíaco. Segundo ruido cardíaco es diástole. Tercer ruido cardíaco es el sonido que se puede auscultar al final de la diástole.
Y después tenemos un cuarto ruido, que suele ser patológico. El cuarto ruido es lo que se ausculta al final de la contracción de la aurícula. Entonces se ausculta antes del primer ruido cardíaco. Pero para que vean, esa es la secuencia. Lo que sí se puede auscultar con facilidad es el tercer ruido cardíaco. El tercer ruido cardíaco es fisiológico, es común de auscultar en niños pequeños y en gestantes, en embarazadas. ¿Por qué? Porque el tercer ruido cardíaco indica el llenado ventricular rápido. Los niños y en la adolescencia el metabolismo está más acelerado. Entonces, el llenado ventricular es más rápido y tiene un poco más de presión y se puede auscultar. ¿Quién más tiene metabolismo acelerado? La gestante. Una paciente gestante tiene metabolismo, tiene un aumento del gasto cardíaco, también se puede auscultar el tercer ruido. Si no auscultamos el tercer ruido en esas condiciones, podemos pensar en algo patológico. Luego, el cuarto ruido cardíaco es la abertura de las válvulas sigmoides, la válvula mitral. Y se escucha como un pequeño clic. Es como un, no sé cómo decirlo. ¿Ustedes hicieron la práctica con el doctor para escuchar de los sonidos? No.
quienes es normal aportar un clic metálico en pacientes que tienen prótesis valvulares, recambio de válvula, prótesis. Doutora, é antes da onda? ¿Cómo? O eletro é antes da onda? No entiendo. A escutar no elétrico pode observar, No, en el electro no se ve. mas se observa uma avaliação? El electrocardiograma puede ser patológico, puede tener anormalidades. Este paciente lo que tenía era una dilatación auriculoventricular del corazón derecho. Ah, sim. Se você amarrar no pescoço, tranquilo. ¿Qué dijo María? Tá, para ver. Dá vontade que também é útil, né? Bueno, ¿cuándo vamos a tener alteración? Sí. Estamos con problemas de sistema, voy a llamar a Alex Alexandre. Sí. ¿Me pueden decir el nombre que Sim, está? Luiz César. ¿Sí? Andrés. ¿Cómo? Andrés. ¿Sí? Bruna. Araceli. Araceli. Luzia de Oliveira. Ya. Mariana. Mariana. Mariana Oliveira. Ahí soy yo. Felipe. Patricia. Gracias. E a Denise. Y tudo isso. Michelle. ¿Otro? Karen. ¿Falta Mario? También. Você. Felipe, dá certo? Sí. Dá ¿Usted? certo. Mas eu Michelle. colocou todo mundo, tá certo. Eu dou, menina, tipo, seu levou. Já pronunciou? ¿Ya? Já, já está. Sí. Gracias. Graças.
tenaces. Luego en la miocarditis y en la pericarditis, sobre todo en la pericarditis es importante. Cuando tenemos sospecha de pericarditis, el paciente refiere que tiene mucho dolor precordial, que empeora con la inspiración profunda, que empeora al agacharse. Son signos de pericarditis. Y si tenemos ruido cardíaco disminuido, debemos de pensar que el paciente está por hacer un tamponamiento cardíaco, que es una urgencia. Lo mismo en la miocarditis. Cuando ya no escuchamos ruido cardíaco, ya es un tamponamiento cardíaco. Pero cuando está disminuido, puede ser el estadio previo al tamponamiento cardíaco. Por eso es importante. Si no conseguimos escuchar con claridad, si están disminuidos los ritmos cardíacos, hay que buscar la causa y hay que ser rápidos. Después lo que explica es la característica nada más de los fluidos cardíacos que van a leer ustedes. ¿Está bien? Esa parte ya É a luz do espectro. los fluidos cardíacos.